Muchísimas gracias, Juan Jaime, por esta presentación y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Yo creo que siempre es interesante, o bueno, es para mí, a mí me parece siempre interesante. Bueno, hay dos versiones, ¿no? Adentrarse en una sala de exposición sin que nadie le cuente nada y, bueno, pues cada uno va aventurándose en esa exposición. Y también está el formato, bueno, de que puedas conocer a la persona, tengas mucha más información sobre qué vas a ver luego y indudablemente vas a penetrar en el espacio expositivo de forma completamente diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí nosotros nos hemos, ¿no?, puesto sobre la mesa de decir, bueno, a lo mejor no vamos a revelaros, evidentemente, todo lo que vais a poder descubrir en la exposición, ¿no? Pero yo creo que siempre es interesante intentar saber de dónde viene uno, ¿no? Y por tanto lo que hoy vamos a hacer es una conversación en la cual os invitamos también, si queréis, introducir vuestras voces, ¿no? Porque el trabajo de Juan es hablar es servir también de muchas veces de altavoz, de los que no tienen voz, y en este sentido, bueno, yo lo que voy a darle es voz a Juan para que entendáis quién es él, cómo construye sus proyectos, cómo los va trabajando y por tanto tengáis de alguna manera más claves a la hora de entraros luego en la exposición, ¿no? Entonces yo empezaría con la pregunta absolutamente básica, ¿no? de que nos cuentes, bueno, uno se te define como fotógrafo, ¿no? Es la primera como carta de presentación, la primera etiqueta. Como bien sabes, yo añado una serie de etiquetas más en torno a esa primera presentación y creo que es importante que expliques, ¿no? O sea, es decir, tú quién eres realmente, cómo te presentarías a la hora de, bueno, pues de introducir a tu trabajo a los demás. Bueno, yo también quiero dar las gracias a Casa África por acogernos y viendo cómo ha quedado la exposición, creo que era el lugar natural. Nunca esta exposición o estas dos exposiciones han tenido creo que un orden y una disposición tan óptima. Así que estoy contentísimo. Lo segundo es darle las gracias a los que hayáis venido, ¿no? Y en este propósito un poco de generar una especie de introducción. Hay gente que no lee los prólogos de los libros, hay gente que sí. Nosotros vamos a intentar hacer un prólogo de la exposición y ya que estáis aquí, pues escucharlo. Entonces, respondiendo a esta primera pregunta, ¿no?, de quién soy yo, pues sí, en principio se supone que soy fotógrafo. Lo que ocurre es que he aprendido, y gracias a uno de los proyectos que vamos a ver, creo que fue la lección definitiva en este sentido, he aprendido que a veces lo más importante no son las fotos que yo pueda hacer. Entonces he aprendido a levantar la cámara, he aprendido a escuchar, he aprendido a utilizar las fotos que no son mías, a combinarlas con las mías o no. Con lo cual, en el fondo, lo que más que yo hacer fotos, lo que hago son libros. Y libros que cuentan historias, por eso también esta exposición se llama Cuentos de ida y vuelta, porque en el fondo son dos cuentos de ida y vuelta, ¿no? Justo antes de sentarnos aquí he conocido a dos personas que me han contado ya unos cuentos de ida y vuelta muy parecidos a los que luego vamos a poder leer, ¿no? Entonces, en principio sí, soy fotógrafo, pero estoy dispuesto a no hacer fotos. Si considero que lo que está hecho, o lo que me cuentan, o lo que me dan, o lo que encuentro, es mejor que las imágenes que yo puedo llegar a hacer, ¿para qué las voy a hacer? ¿Para qué voy a añadir yo más ruido? Entonces, dentro de ese trabajo, en el fondo, al final lo que somos, muchos de nosotros, nos estamos convirtiendo en una especie de gestores de proyectos visuales, o editores, o seleccionadores, o ordenadores. Ordenadores no como computadoras, sino ordenadores de proyectos, ordenadores de información. Es decir, lo que hacemos es algo tan viejo como el periodismo, que era contar historias de personas a otras personas. Eso ya no se llama periodismo. Entonces, la respuesta es, en principio, fotógrafo, pero luego ya veremos. Claro, de hecho siempre te preguntan palabra o texto, ¿no? Y para ti... Yo lo quiero todo, yo siempre digo, como es lo de la, ¿no? De una imagen o 1000 palabras, digo, dámelo todo y déjate de líos. No creo cada vez más en el poder combinado de la palabra y de la imagen. No creo que eso me haga ni mejor ni peor fotógrafo, sino me doy cuenta de las limitaciones del propio medio. Creo que la imagen tiene muchos caracteres polisémicos, es decir, depende mucho de tu cultura visual, depende mucho de tu contexto, depende mucho de cómo la arropemos. Me preocupa mucho dejar las imágenes abandonadas y que cada uno las interprete a su manera. Puede ser un poco extraño, pero cada vez lo siento más así, que es insuficiente. Y creo en la palabra escrita, por supuesto, en la palabra dicha, y creo en la comunicación, y creo en el otro.
y creo en compartir el poder. Estos dos proyectos siempre digo que son colectivos en realidad. No hubieran tenido sentido ni hubieran podido existir sin la generosidad de las personas que participan. ¿Los firmo yo porque yo los canalizo y porque yo los organizo? Sí, pero son colectivos, son de mucha gente. Y en esa idea de colectivizar también el relato y de generar nuevas experiencias están estos encuentros, ¿no? Yo considero que ambos proyectos necesitan estos segundos espacios, estas segundas oportunidades de ser revisitados y me interesa mucho lo que perciban, ¿no? Lo que percibís también en un contexto como este, en el que puede haber historias cruzadas, en un contexto como el de Casa África, en un contexto como la insularidad canaria y el posicionamiento geográfico de Canarias, con esta vinculación evidente con las historias, ¿no? De hecho, hay un punto común. En realidad hemos encontrado el vórtex, el elemento común entre estos dos proyectos es precisamente la propia geografía canaria. Muchas de las personas que vais a ver luego en la exposición pasaron por aquí, de paso quizás a Fernando Poo, a los territorios españoles en Guinea, y muchas de las otras personas de Savite también pasaron por aquí, o por el Hierro, o por tal, porque eso fue su puerta de entrada a Europa, ¿no? Pues me interesa, en este lugar concreto, tener estas conversaciones concretas, que son consecuencia de las conversaciones que ya tuve y que quedan reflejados en los libros o en la exposición, ¿no? Así que de ese modo lo que se intenta generar también es un documento vivo de una historia que, como siempre dice Sandra, ¿no? O no ha sido contada, en el caso de Guinea, o si ha sido contada, no ha sido contada así, como en el caso de Sanita. No, a mí, sobre todo a mí, lo que me suele interesar mucho también de tu trabajo fotográfico, en ese sentido, es que efectivamente a Juan no le interesa tanto una imagen en solitario, ¿no? Es decir, no es de los que dice esta imagen vale más que 1000 palabras, como lo ha dicho antes, ¿no? Ni para nada le interesa el espectáculo, ¿no? Sino que al contrario, lo que es interesante en cada uno de sus proyectos es que una imagen es la que junto a otra imagen te va a llevar a construir todo un significado, ¿no? Siempre esa interconexión entre imagen, palabras, en el caso de Guinea hasta objetos, toda una serie de elementos que se entrecruzan y es en ese cruce donde se construye al fin y al cabo pues, un relato, un cuento, en ese cruce de historias que le cuentan, que él recuenta y que luego necesita compartir, ¿no? Y siempre ese formato de volver a contar y sobre todo en esa, que también insisto mucho en esa idea de, pues de no espectáculo, ¿no? De no elemento de sencillez constantemente, que a veces puede parecer hasta casi plano, ¿no? Son imágenes, pues como digo, nada espectaculares, ¿no? Sino que también exigen que el espectador sea de alguna manera penetre en cada una de esas historias, ¿no? Y sí, y me interesa eso, que expliques un poco más en cómo utilizas esas imágenes, ¿no? De alguna manera. Bueno, la primera cosa a vencer es la ausencia de imagen. Es decir, de alguna manera, si tú no tienes imagen del otro, prácticamente no existe. Entonces, esto además va a más. En realidad, los que no tienen imágenes de sí mismos, no están representados ni autorrepresentados, pues no existen. Entonces, lo primero sería localizar estos lugares donde no tenemos imagen. Entonces, paradójicamente, en eso se parecen una casa patera y una relación internacional compleja como España y Neomaterial. No tenemos imágenes en realidad. Hay muy pocas imágenes de las casas patera, hay muy pocas imágenes de los inmigrantes en sí, hechos por sí mismos. Sí, los vemos llegar en grupos, siempre en contextos de tragedia, conflicto, casi violencia, ¿no? Pero no los vemos en su cotidianidad, no los vemos en su pasado, no los vemos en su futuro. Es como si solo tuvieran un tiempo de vida medio súper corto, que es lo que dura la noticia, ¿no? Eso es una fuente de nuevas imágenes por descubrir, alucinante e ilusionante para mí, que es lo que me gusta hacer, llenar estos vacíos visuales, ¿no? Y la historia de Guinea entera igual. La historia de Guinea prácticamente entera no la conocemos. La conocen algunas personas concretas, pero no se transmite, ¿no? Esta línea que ocupan los libros de texto escolares tras la conferencia de Berlín fueron adjudicados al Reino de España unos territorios en el Golfo de Guinea. Esa línea, que con suerte aparece en los libros de historia que estudiamos, en realidad está llena de gente, llena de personas. Entonces a mí me interesa buscar a las personas.
y esas personas tendrán fotos. Y utilizo muchas veces, esto es una especie de antropología, se llama fotolicitación, perdón, es utilizar las imágenes como disparaderos de memoria. Es decir, ante una imagen de un álbum propio casi nadie permanece en silencio. Entonces yo lo que uso es esta estrategia de conversación a partir de unas imágenes. Entonces, estas historias van ya de por sí como ilustradas, nacen ilustradas estas historias. Y luego además está la posibilidad de que yo haga algunas imágenes adicionales que no encuentro, o para acompañar o para contextualizar. Y esta es la segunda estrategia. En Salitre, las imágenes, el grueso de las imágenes son de los propios inmigrantes, pero hay un libro número 13 que contextualiza los demás. Y en el caso de Guinea Ecuatorial lo que hago es contextualizar mi propia investigación. Voy a los lugares donde las cosas ocurrieron. Ya sé, llego tarde, evidentemente no puedo fotografiar la llegada de Argelejo en 1778 a Luba. No lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ver cómo es esa bahía, ver que es el mejor puerto natural de la isla de Fernando Po y Bioko, entender por dónde llegó, entender por qué arribó ahí, ver la columna que permanece y fotografiarlo y enseñar esa descripción y traerla aquí. Es decir, mi propósito a veces o es tan sencillo como ir a los sitios, generar cosas, generar testimonios, imágenes, documentación y volver a casa. Lo difícil luego, o gran parte de mi trabajo, por eso me gusta tanto hacer libros, es lo que se llama editar, diferente de publicar. Editar es elegir, ordenar y generar comunicación. Y a mí la comunicación sea efectiva. O sea, no me interesa generar misterios, no me interesa ponerlo muy difícil al espectador, ¿no? Esta mañana una de las personas que trabaja aquí me ha dicho que la exposición es muy didáctica y eso es lo que más me gusta. En realidad lo que más me gusta es hacer exposiciones didácticas. Y el segundo propósito de los libros es publicar, que como su propia palabra indica es buscar público, ¿no? Nada de lo que yo hago tiene sentido si no hay un público. No lo hago para mí ni para demostrar nada a nadie, lo hago para que unas historias de unas personas lleguen a otras personas. Y este es mi trabajo fundamental. Me ayudo de las fotos y de las palabras porque creo que comunican bien, pero no es más que eso, es contar historias de personas a otras personas. Claro, y usas el formato del libro. Yo creo que es importante para quien no te conozca entender eso, que cuando piensas en un proyecto piensas fundamentalmente en que acabe en un formato de libro, por todo lo que acabas de explicar, por esa necesidad de contar esa historia, de comunicar esa historia, de que también haya una intimidad de alguna manera en torno a esa historia, que hay un propio relato que se construye a cada uno, en el cual pues no hay una intervención, digamos, porque el cuerpo no funciona de la misma manera que cuando uno deambula dentro del formato expositivo, ¿no? Sí, generar experiencias completas. Yo creo que el libro es una experiencia completa si está bien construido, ¿no? Y la exposición hemos intentado que también sea una experiencia completa, ¿no? No creo que una imagen suelta tenga una experiencia completa, quizás sí. Igual hay imágenes tan buenas que tienen una experiencia completa y reveladora, pero a mí funciona un poco como en el cine o como otros muchos. Un fotograma suelto de una película no es la película, ¿no? Yo quiero que haya película, que haya novela, que haya... Entonces necesito mucha acumulación. Y luego lo más difícil es concretar, eliminar, ordenar Pero siempre en caso de duda voy adelante con lo que se entienda mejor. O sea, no paso mis proyectos por la máquina Enigma, ¿no? No genero dificultad. Y a veces eso, bueno, no se entiende del todo, pero muchas veces creo que sí está funcionando. El propósito de la exposición, en esta idea de invitar a experiencias completas también, es invitaros a una experiencia abierta, ¿no? Tanto Sandra como yo, siempre las exposiciones que hemos hecho, lo que animan es a que el otro esté a gusto, ¿no? No queremos impactarle, no queremos impresionarle, simplemente le estamos invitando. Entra al libro y tú decides cuál es la intensidad de tu visita. Puedes tardar más tiempo o menos tiempo en leerlo, puedes tardar más tiempo o menos tiempo en vivirlo, puedes volver otra vez, ¿no? Cuando hicimos una exposición muy grande en Madrid este año hubo gente que iba varias veces y a mí me gusta mucho cuando alguien me dice, oh, pues he ido 2 veces. Pues ir 2 veces a una exposición está muy bien, me gusta mucho esa idea, ¿no? Entonces, simplemente es esto, es un propósito de hacer de mediador
en zonas no iluminadas o en zonas no muy fotografiadas. Estos dos proyectos tienen eso en común, además de la vinculación con el continente africano. Pero la motivación principal es esto, es buscar estas imágenes que no están hechas o no están a la vista. Sí, es una invitación siempre a ese diálogo, ¿no? A mí lo que más me interesa es que, evidentemente, por ejemplo, en el caso del proyecto Ojos que no ven, Corazón que no siente, y ahora también, si quieres, nos adentramos un poco más en lo que es el título, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que acabamos de explicar, en esa voluntad de llegar al afecto, ¿no? De tu manera para ti de que nos reconozcamos en el otro, ¿no? Y a través de ese reconocimiento, a través también de esa centralidad que en cada uno de los proyectos de Juan está el ser humano, estamos nosotros realmente. Entonces, como estamos nosotros, pues nos reconocemos de forma pues más clara y por tanto penetramos en unas historias que sin duda son muy complejas muchas veces, de las cuales nos faltan muchos datos otras veces, pero a través de la mirada del otro pues podemos penetrar mejor, sin duda, y adentrarnos en esas otras historias, ¿no? Entonces, hay una invitación siempre a adentrar, a abrirnos a esos puertos, ¿no? A esos puertos de diálogo, a abrirnos a los demás y de forma, como he dicho antes también, de forma muy sencilla, de forma como muy natural, ¿no? Y a través de ese diálogo constante, y volviendo entonces al proyecto de Ojos que no ven, Corazón que no siente, claro, decides interrogarte sobre esa compleja relación de esos dos países, ¿no? De esa única colonia del país de África subsahariana que ha sido Guinea Ecuatorial, absolutamente desconocida aún hoy en día en España, ¿no? de nuestros antepasados y de nuestra generación y las generaciones futuras. Y decides no solo adentrarte en un marco de 50 años de historia o bueno, de los últimos años, no, sino que decides transmitirnos 240 años de historia. Por lo tanto, es como cómo transmitir todo eso, uno, a través del formato que decides utilizar y dos, a través de una exposición también, porque claro, es una densidad bestial, ¿no? Sí, lo que ocurre cuando empiezas un trabajo como este, lo que me ocurrió a mí es que al principio me interesaba todo me lo guardaba, ¿no? Pero cuando iba a contárselo a alguien me daba cuenta que no sabía nada desde el principio. O sea, en realidad no sabía qué era Guinea ni dónde estaba, confundían Guinea-Bissau con Guinea-Conakry con Guinea Ecuatorial, no sabían nada, la gente ni de mi generación ni de otras sabían nada. Entonces había que empezar prácticamente a construir desde cero, ¿no? Así que la estrategia volvió a ser una estrategia básica de orden cronológico y colores, que es lo primero en aprendizaje. Entonces yo me hice como partes de la historia, partí la historia en 5 bloques, con unas entradas y unas salidas concretas, basadas en acontecimientos concretos, y todo lo que me llegaba lo iba clasificando en una de esas 5 categorías. Así que al menos el esqueleto... Quiero decir, cuando uno hace relatos, puede hacer relatos más complejos, ¿no? Pero si la información que tiene ya es compleja, lo mejor es que la flecha de tiempo, digamos, que todo el ser humano la tiene incorporada como prácticamente cuestiones de causa-efecto, ¿no? En realidad es más sencillo un relato cronológico, lo vamos a entender muy fácil, ¿no? Así que quité un elemento que podía haber hecho flashbacks, podía haber mezclado épocas, pero hubiera sido un lío terrible, ¿no? Entonces la primera idea era esa, es 5 colores para 5 épocas y respetar la línea de tiempo. Y luego sobre eso utilizar los elementos habituales, ¿no? Yo creo que nada comunica mejor que un rostro. Lo segundo que comunica mejor es un rostro que habla. Y lo tercero que comunica mejor es un rostro que habla de sus propias fotos. Entonces, desde el punto de vista emocional es imbatible. Alguien que te enseñe un álbum, solo ver cómo lo enseña, cómo lo cuenta, o cómo lo vive, cómo lo revive, era el elemento aglutinante, ¿no? Sobre todo en determinadas épocas en las que yo conseguí hablar con personas que habían sido testigos de las cosas que otros contaban, ¿no? Entonces, de alguna manera, la estrategia en el proyecto de Guinea es todo lo que no existe a nivel oficial, en los archivos oficiales, vamos a sustituirlo con archivos personales. Es decir, vamos a, de alguna manera, reequilibrar
la historia con mayúsculas con las historias con minúsculas. Y esto, en este doble juego, vamos a poder identificarnos, vamos a comprender cómo son los procesos coloniales y vamos a intentar responsabilizarnos de ciertas cuestiones o al menos entender al otro, ¿no? Sí, además esas historias en minúsculas de repente se convierten en la crónica actual porque decides que esas historias se cuentan en un formato de periódico, es decir, en un formato masivo de comunicación, de actualidad, y se convertimos en noticia la historia personal, olvidada, de 240 años, difundiéndolo en el uso de un formato muy particular que de hecho hemos explicado así brevemente, ¿no? Tu obsesión con los libros, pero claro, tu obsesión con los libros y con qué aparato de libro construyes, ¿no? O sea, cada libro también permite, bueno, hay muchos tipos de libros, ¿no? Y hay una interrogación constante en los trabajos de Juan en torno a dos ejes fundamentales, ¿no? El tipo de formato para contar una historia, para contar bien esa historia también hay que pensar en qué formato se puede contar. Se puede contar de una manera, pero no va a tener el mismo efecto si lo cuentas a través de un formato, de un aparato que construye aún más o que refuerza aún más la idea principal que quieres darle. Y luego hay otro elemento fundacional a la hora de todos tus proyectos, es que en cada uno de ellos, aparte de relatarnos, de contarnos esa realidad, en el caso de Guinea, de la historia entre Guinea y España, y en el caso de Salitre, de la historia de la inmigración de 12 senegaleses, está tu interrogación en torno al uso de las imágenes, ¿no? Es decir, una interrogación constante de qué significan las imágenes, cómo se construyen las imágenes, qué papel tienen las imágenes en nuestra sociedad, cómo al final contribuyen a construir nuestra historia, nuestro imaginario, nuestro pasado, nuestro presente. De ahí también que en este título, en esta exposición, es importante para nosotros ese cuentos de ida y vuelta, ¿no? De ese reconocerse en el pasado para entender nuestro presente, ¿no? Ese movimiento de línea temporal es algo absolutamente también constante en el trabajo de Juan, ¿no? Sí, o sea, quién hace las imágenes es muy importante, ¿no? Y quién las conserva y cuáles conservamos, porque entonces todo el rato yo tengo la sospecha de si las imágenes que estoy usando son las que debería usar o no. Entonces es la cuestión del punto de vista. En el caso de Salitre lo tenía claro, yo las mías las voy a usar poco porque me interesan mucho las suyas, ¿no? En el caso de Guinea no está muy claro cuáles son las mías y cuáles son las suyas, porque no está claro quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, ¿no? Pero sí yo tenía todo el rato la alerta de buscar otros puntos de vista, ¿no? De hecho, en los 5 relatos, los 5 periódicos, en los primeros hay muchos españoles, hombres, hablando, blancos, españoles, hombres blancos, hablando, que podía ser yo, que podía ser mi punto de vista, y en el último periódico la mayoría de los testimonios, la mayoría de las entrevistas son mujeres negras guineanas, ¿no? Entonces, intentar equilibrar los relatos, cuando los relatos se complejizan, creo que también es parte del trabajo del editor. Es decir, de toda la información que tengo acumulada, hay algún sesgo, es decir, hay alguien que ha tenido privilegios para emitirme más información o para conservarla mejor. Debo estar alerta, porque si quiero de alguna manera cuidar el equilibrio interno del relato, debo estar alerta, ¿no? Así que en este es el trabajo fundamental, ¿no? Después de la acumulación, yo tardo mucho tiempo en encontrar un soporte adecuado, en este caso periódico. Me fascinaba la idea de publicar periódicos en un país donde la prensa no es libre, digamos, ¿no? Entonces me gustaba esta idea de un periódico. Y también me gustaba mucho la idea del periódico como elemento de difusión masiva de algo, ¿no? Un elemento barato que puede circular, que puede convertirse en la propia exposición, como así ha sido, ¿no? Así que en el caso de Guinea el formato me permitía mucha información y me permitía conservar como un periódico que dure. El periódico dura 240 años, pero es un periódico para ser conservado, ¿no? El periódico está pensado para un día y se tira, ¿no? Este es un antiperiódico en ese sentido. No hay más periodicidad. Se ha habido una vez, dura 240 años y esperemos que lo conserves otros 240, ¿no? A ver si... Y en Salitre, en gran parte lo mismo. Para equilibrar el relato me di cuenta que tenía que introducir un libro número 13 hecho por mí. Porque con los libros de ellos, como vais a ver luego, con los libros que ellos hicieron cada uno, no se entendía del todo el contexto. Entonces tenía que añadir un libro número 13.
por tanto tenía que inventarme una caja para esos libros, por tanto tenía que albergarlos en una casa, por tanto es amarillo como era la casa y como vais a ver qué es. Entonces gran parte del trabajo mío, después del proceso de acumulación, es la decisión de cómo contar y la decisión, como ha dicho Sandra, en qué objeto en papel lo meto. Yo le llamo libros, pero uno es una caja con libritos grapados y otro es un periódico, ¿no? O sea que técnicamente cuando digo libros son objetos de comunicación en papel. Sí, y a mí, cuando, bueno, descubráis ahora las dos exposiciones, ¿no? Realmente, pues eso, uno puede pensar, es una exposición que se presenta aquí en Casa África, ¿no? Y, por tanto, evidentemente tiene una relación con el continente, pero a mí lo que más me interesa no es, digamos, que vayamos a descubrir pues un aspecto concreto de una realidad de un país concreto del continente africano, ¿no? Sino realmente los dos proyectos, al menos para mí es lo que he aprendido a través de ellos, es un conocimiento mucho mayor de lo que somos nosotros y dónde pertenecemos en la sociedad en la que hemos construido, ¿no? En este caso yo como española, ¿no? Es decir, que no es adentrarnos en un otros, ¿no? Sino que realmente para mí es adentrarnos en un nosotros, ¿no? Lo que hace Juan realmente es, bueno, pues eso, en esa honestidad también que tiene a la hora de abordar sus proyectos, en esa honestidad de decir de dónde pertenece él, sin ninguna pretensión, nunca, ¿no? Como lo he explicado también a nivel también de la disposición no espectacular, esa no pretensión también, esa humildad al fin y al cabo, ese reconocimiento del otro a misma escala, se reproduce también a la hora de transmitir bueno, también todo el conocimiento, toda la investigación. En el caso de Guinea Ecuatorial, lo ha dicho Juan Jaime, es un trabajo de una ambición bastante desmesurada, casi murió en el intento, porque realmente, pues bueno, es un trabajo de gran investigación y bueno, Juan, hemos dicho que no es fotógrafo, pero bueno, es fotógrafo, es editor, se puso también a escribir, es decir, es un proyecto realmente complejo y ambicioso, como digo, pero en lo cual, y eso también es lo que hemos intentado transmitir al nivel expositivo, uno penetra con todos esos datos y toda esa información y al final penetra a entender mejor cómo nos hemos constituido, ¿no? Y yo creo que a mí personalmente es lo que sus trabajos, por eso también los defiendo, evidentemente, nos salimos de ellos como mejor ciudadanos, ¿no? O sea, salimos de ellos como, bueno, para mí como mejor personas en el momento que tenemos una mirada de igual a igual frente a los demás, ¿no? Sí, yo reclamo, o sea, defiendo también mucho la idea de atención, ¿no? Creo que estamos viviendo cada vez más en un mundo en el que lo más difícil es la atención y en el fondo es lo más humano, ¿no? Atender a otro, atender a otro que habla o a otro que te necesita o a otro que te mira, ¿no? Y esto es lo que se reclama, lo que en general las personas están reclamando. Yo hago de mediador entre esa atención que creo que se merecen y un público que creo que se merecería escuchar, ¿no? Yo de alguna manera conecto los que quieren ser escuchados con los que yo creo que quieren ser escuchados, me parece interesante, y los que quieren escuchar, ¿no? Y aquí habéis venido los que queréis escuchar, tenéis alguna vinculación con este espacio, con este lugar o con estas temáticas, ¿no? Y por eso os habéis acercado. Entonces estamos en el momento óptimo de comunicación. Ahora lo que yo debería hacer es quitarme de en medio, claro. Callarme, está conseguido. Estáis aquí, las historias están abajo esperándonos, así. Es decir, los libros están a punto de ser abiertos, ¿no? Y los libros, de alguna manera, el libro, lo interesante de cualquier libro es que se activa cada vez y infinitas veces con cada espectador o con cada lector. Así que estamos en el momento concreto de la charla en el que hay unas historias que esperan ser escuchadas y una gente que ha venido a escuchar. Esto me parece el propósito. No tiene sentido, me da mucha pena cuando veo esta exposición guardada en cajas en mi estudio, ¿no? Están como resonando, ¿no? Esas voces ahí, pidiendo gente, ¿no? Pidiendo ser escuchada. Así que es muy importante para mí poderla entender. O sea, cobra sentido cuando esos libros son leídos, o esas exposiciones son escuchadas o esos rostros son mirados por otro. Es el momento en el que todo cobra sentido. Sí, o sea, sin duda, o sea, tanto los libros como evidentemente lo que hemos intentado a través de la exposición es
lo que pretendíamos con ese título, ¿no? Realmente contar historias, ¿no? No estamos frente a una deambulación en la cual, bueno, nos adentramos frente a una serie de imágenes de contemplación, ¿no? No hay lugares de ensoñación o de perdernos en, pues como digo, a lo mejor algunas imágenes bellas, ¿no? O sea, realmente hay una voluntad, como he dicho al principio también, de una cierta exigencia también a nivel del espectador, pero no es malo que haya exigencia. Yo estoy a favor de esa exigencia, ¿no? Yo creo que tenemos que ser exigentes en una sociedad para poder realmente determinarnos de otra manera, ¿no? Y en ese sentido, pero con la exigencia busca ese contar, ¿no? Ese relatar y ese escuchar también, ¿no? El saber escuchar. Nosotros como público también es entrar en un espacio expositivo, en un libro, para escuchar las historias del otro, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, reconocernos mejor también a la hora de poder compartir en lo que nos ha tocado vivir, que es en una comunidad, ¿no? Si no, no estaríamos en una comunidad de alguna manera. Sí, lo que no hay tampoco es ningún virtuosismo, como vais a ver, no hay ninguna deslumbramiento estético, ¿no? Es muy sencillo, fotográficamente es sencillo, pero lo que se busca es que este temblor que, o sea, decía Steiner lo del eco fértil, ¿no? Este eco fértil, este temblor que la verdad tiene, ¿no? Y que la veracidad tiene. Y los álbumes como elemento, digo álbum como cualquier foto que queramos guardar por algún motivo. O sea, para mí álbum es lo que llevamos en el móvil, ¿no? O sea, no solemnicemos el objeto, ¿no? O sea, cualquier persona que ha guardado una imagen por algo, ahí hay un temblor. Y comunicar ese temblor es imbatible, es un propósito que yo siempre tengo, ¿no? ¿Por qué esta foto ha sobrevivido? ¿Quién la ha guardado? ¿Con qué intención? ¿Qué quería que sintiéramos hoy? ¿Por qué la hizo? Es decir, ¿cómo ha sobrevivido? ¿Cuál es su historia, ¿no? De esto va esta exposición y de esto van todas estos proyectos que yo hago, ¿no? De transmitir, ayudado por estas imágenes, transmitir bueno, pues una humanidad. O sea, yo creo que la finalidad de esto es volver a sentir que somos humanos y pertenecemos a una comunidad pues más grande, que a veces se nos olvida, pero que está ahí. Y la fotografía ha venido para quedarse, ¿no? O sea, es nueva, aparece entre nosotros, pero nos ha cogido bien el punto, ¿no? Por eso es tan poderosa, ¿no? Sí, tan poderosa como lo que nos ha pasado esta mañana con Carla, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, que la propia exposición permite que lleguen nuevos relatos, ¿no? Que de repente pues despierten los demás, que nos cuenten sus relatos. Yo la conozco desde hace muchísimos años aquí en la casa, ¿no? Y de repente descubro su historia de vida, que tiene una relación directa con Guinea, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que yo creo que puede despertar los trabajos de Juan, ¿no? El que sigamos hablando, el que estemos hablando hoy. Por eso para nosotros era importante que no fuera solo una exposición, sino que estuviéramos hablando. Entonces se nos hace un poco raro lo que estamos hablando aquí y vosotros escuchándonos, porque realmente lo que buscamos es que estemos hablando, ¿no? Y que nos estemos contando determinadas cosas, así que... Podemos pasar el turno ahora mismo y sí. Si alguien quiere intervenir, contar, preguntar, y hacemos unas preguntas o cuando queráis y bajamos a la sala o como... No sé cuál es el protocolo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O alguien quiere contarnos algo? Igual, claro. Ese es el momento. El mostrar una realidad del país ni... Es algo más personal, según intuyo, ¿no? Algo más... No sé lo que quieres decir con un documental, pero sí es una... Hay un propósito de contar la Guinea contemporánea, pero contarla con un contexto que yo considero, digamos, apropiado para poder entenderla. La complejidad de la Guinea contemporánea es enorme, pero bueno, si conseguimos ir hacia atrás en el tiempo, ayudado con la gente que vivió determinados momentos, podemos comprender por qué el vacío informativo, por ejemplo, o por qué el cuestionamiento de los guineanos de tercera generación en España y el cuestionamiento permanente de su españolidad,
por su color, es decir, podemos entender un montón de cosas. Sí podía haber hecho, y el reto hubiera sido también mayúsculo, ¿no? Contar la Guinea hoy, ir a Guinea a contarla, hacer fotos de la Guinea hoy, ya hubiera sido un buen reto. Pero yo me doy cuenta de que enseguida de que no se podía entender sin toda la relación anterior. ¿Hasta cuándo pones el reloj en marcha? Pues yo me puse al principio. En el Tratado de San Ildefonso de finales del 18 se otorgan unos derechos intercambiados con Portugal y es la primera vez que un español pone un pie en territorio guineano. Y ese es el punto de partida. Fíjate que es antes incluso de la invención de la fotografía. Entonces, para mí no se entiende la Guinea contemporánea, pero sí hay una vocación de contar cómo es Guinea hoy. El quinto periódico, que habla del periodo 2000-2018, es pura contemporaneidad a través de imágenes hechas en la Guinea contemporánea y entrevistas con gente joven, muchísimas mujeres que conocen Guinea, viven en Guinea o viven en España, pero conocen Guinea. Así que es un poco los dos propósitos, ¿no? Lo que sí es verdad desde el punto de vista personal es que yo de alguna manera incorporaba los noes o incorporaba la dificultad de la investigación al propio relato. ¿Sabes esto en periodismo cuando se dice no sé quién no quiso hacer declaraciones? Y eso es periodismo, porque eso es representativo. Pues yo todos esos noes, o todas esas dificultades, o todos esos archivos que casi encontraba pero me decían que habían desaparecido, o todas esas personas que hablaban y después de hablar conmigo no me dejaban usar su imagen, o me decían que aparecieran con iniciales, todo eso lo incorporaba. Así que desde ese punto de vista sí es personal, pero sí hay una vocación de contar y de entender cómo es Guinea hoy, ¿no? Pero no es así porque sí, porque haya una persona que lleve 40 años en el gobierno, no, esa persona lleva 40 años en el gobierno, 40 y tantos por algo, y ese algo es por algo. Y intentar entender esa cadena ha sido el propósito del proyecto entero. Yo creo que la fuerza, de hecho, del proyecto está en eso, digamos, frente a un posible libro de historia, ¿no? que uno pueda adentrarse, en donde hay como esa búsqueda, esa objetividad, perdón. Aquí claramente parte Juan desde esa subjetividad, ¿no? Es decir, bueno, yo soy yo y me encuentro, y de hecho al final eso decide en los propios periódicos incorporar todo lo que le va ocurriendo, ¿no? O sea, tanto va mezclando de los datos oficiales, los archivos, los datos históricos, junto con su propia experiencia a lo largo de la investigación, de lo que le va ocurriendo. Y yo creo que esa aportación de esa subjetividad aporta al menos al lector, ¿no? Y en el caso de la exposición al espectador, en una cercanía, ¿no? que hace que uno penetre mucho mejor para intentar entender qué es lo que ha ido pasando, ¿no? Porque al fin y al cabo pues uno se identifica, ¿no? Y va, bueno, pues como una novela, digamos, pues va adentrándose en esa aventura que supone esos 240 años de historia de los cuales nadie nos ha contado nada, ¿no?